cada semana es momento de tomarnos un ratito para hablar de inversiones, mucho más en estos momentos donde venimos dando cuenta de algunas herramientas que pueden tener en cuenta aquellos que quieran acercarse a Leiva Inversiones, pero en esta oportunidad fuimos a su casa, fuimos al lugar donde uno puede ir a asesorarse y está el Chino trabajando desde allí. Chino, contanos. ¿Cómo está, Gise? Así es, nos acercamos hasta las oficinas de Leiva Inversiones para seguir conociendo al respecto de las distintas opciones y alternativas que hay en estos momentos. Estamos con Fermín, estamos con Carolina para charlar un poco al respecto. Arranco con vos, Fermín. Bueno, en los últimos encuentros hablamos un poco de algunas alternativas de inversiones en pesos. Queremos saber qué pasó con esas inversiones, si le pudieron ganar al dólar, cómo estamos parados en esa situación. Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestras oficinas. Nos solemos acercar a los estudios de ustedes, así que les agradezco que se hayan acercado. Un saludo para Gisela ahí en el piso. Juan de local. Bueno, buen día. Bueno, un poco creo que lo venimos hablando durante los últimos días. Hay inestabilidad del dólar. De hecho, el dólar ha bajado un 5% en el último mes. Durante todo ese periodo de tiempo, las tasas que habían estado tal vez un poco por encima de la inflación se han ido acomodando. Todos los instrumentos en inversión en pesos que nosotros teníamos y que fuimos recomendando durante este último tiempo fueron una muy buena alternativa. Esa tasa del 37-38% anual que a principio de año hablábamos tuvo una ganancia en dólares. Eso en el común de las personas siempre se les suele decir a la estabilidad del dólar y a ganar en pesos, al carry trade, pero en realidad es apostar por una moneda, ¿no?, que tiene un riesgo asociado, que es que se dispare un poquito el dólar y eso mengue el rendimiento que uno obtuvo en pesos. Pero la realidad es que en ese contexto la estabilidad del dólar ha dado esa posibilidad de invertir en pesos y obtener rendimientos muy interesantes. En las últimas semanas, si bien eso se ha comprimido, las tasas están un poco por encima del 2%. Por supuesto, se mantienen bastante por encima de los plazos fijos, que en los últimos días también han ajustado bastante su nivel, hasta niveles por debajo del 2% en algunos casos y un 20-22% anual. Pero bueno, la alternativa esta de invertir en pesos siempre tiene ese riesgo, ¿no?, que eventualmente ante una posible corrección del tipo de cambio podés quedarte un poco atrasado respecto a eso. También la realidad es que en el último tiempo tomaron o volvieron a tomar impulso lo que son los instrumentos SER, que básicamente son un instrumento que permite cubrirse de la inflación, y ahí la realidad es que se pueden obtener rendimientos que más allá de la evolución del dólar te permiten estar por encima del incremento de los precios que estamos viendo en el contexto económico, que está costando perforar esos niveles que al menos el Poder Ejecutivo preveía hacia principios de año. ¿Qué se puede hacer con esas ganancias que se han logrado? ¿Cuáles son las alternativas que hay hoy? Bueno, en los últimos tiempos claramente hemos venido hablando un montón de instrumentos, renta fija en dólar, renta variable, invertir en instrumentos de acciones o CDRs. Eso tiene que ver también con el perfil de riesgo que nosotros en nuestras oficinas los recibimos a los clientes todo el tiempo y tratamos de dilucidar. Nosotros a través de nuestro equipo de research, de investigación, hemos estado sugiriendo desde el principio de año diferentes instrumentos para lo que es deuda en dólares, que le da un flujo cierto al inversor. Está la posibilidad de invertir en obligaciones negociables, en dólares. Si uno ya tuvo esa renta, pasarse una renta en dólar habiendo cerrado esa ganancia. Y bueno, luego está, si es un poquito más adepto al riesgo, de invertir en renta variable. También en los últimos tiempos hemos venido hablando del efecto que ha tenido el conflicto en Irán en los precios de los commodities, sobre todo en el petróleo, y eso le ha dado un gran empuje a los tenedores de esos papeles, como hemos venido hablando, superior al 30% en dólares en los últimos 2 meses. En algunos casos, como el caso de YPF, ese 30% se dio en los últimos 15 ruedas, lo cual es un periodo muy cortito. Pero bueno, también es una cuestión de prudencia, de que una vez que se da ese salto en la ganancia, en los objetivos, también tomar un poquito de ganancia e ir hacia otro tipo de instrumentos más conservadores. Así que un poco la alternativa siempre está en: obtuvimos un rendimiento, nos pasamos a otro instrumento que conserven y ayuden a crecer un poquito más escalonadamente esa renta. Hay que tomar ganancia de las energéticas, digamos. A ver, nosotros lo venimos hablando durante mucho tiempo. Vos tenés empresas que hay que separar lo que es el corto y el largo plazo. En el corto plazo, vos tenés empresas que han subido por encima de un 30%, no solamente YPF, también Vista Energía. Son empresas que se han visto beneficiadas por la suba del petróleo. Pero también lo cierto es que
esas ganancias de corto plazo tienen que tomar a veces una pequeña toma de ganancias para, bueno, se dio ese salto. Nosotros creemos que son empresas que tienen mucho valor, pero hay que diferenciar lo que es el largo y el corto plazo. Entonces, uno puede tomar una porción de ganancia, destinarla a otra inversión un poquito más conservadora y en el largo plazo mantener posiciones que sí, por supuesto, el sector energético en la Argentina puntualmente es uno de los que mejor parados están hacia el futuro por todo lo que es la matriz de vaca muerta. Pero hay también otro conjunto de industrias que, bueno, se van a ver beneficiadas. Otras lo están sintiendo al sector de la recesión, por ejemplo, bancos, consumo masivo, están un poco golpeadas, pero bueno, hay que ser un poco selectivo y ahí es donde cobra el rol de Leiva, el asesor, ese rol de acompañar al inversor en esta instancia. Carolina, bueno, hablamos un poco de esta inestabilidad que surge, por supuesto, del conflicto, es donde por ahí los inversores empiezan a mirar más lo que es el oro, la plata, activos de refugio. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Sí, buenos días, ¿cómo están? Exactamente. En este contexto nosotros, bueno, además de esas posibles sugerencias, ¿no?, de tomar algunas ganancias, bueno, también sugerimos esto, activos de refugio en estos momentos, por ejemplo. ETF, los ETF son como fondos comunes de inversión que replican, por ejemplo, el oro. En vez de tener, digamos, el metal, esto además es muy seguro, ¿no? Porque es decir, vos no tenés el metal, sino que estás invirtiendo en bolsa en un activo como oro, plata. Hay otros commodities también de refugio, como los agrícolas. Y entonces, bueno, esta es una manera también de tener una cartera diversificada, como siempre venimos hablando, y estar en este tipo de activos también que te dan en este momento refugio a la hora de invertir y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Hoy la tasa en pesos, como Fermín recién decía, por ahí ha cedido un poco. Bueno, armamos una cartera, por supuesto, según el perfil del inversor, diversificada, pero sin tener en cuenta este tipo de activos que son buenos para tener en la cartera. Notan que hoy por ahí el inversor, por supuesto, depende del perfil, pero pregunta más o se vuelca más hacia estos instrumentos por ahí un poco más seguros. Sí, nosotros, digamos, asesoramos y como siempre decimos, pasamos las sugerencias y acorde al perfil del inversor, cuánto es el porcentaje en su cartera tiene, sería lo recomendado, ¿no? Según el perfil, si es conservador, un 10, un 15% en estos activos y de eso se trata un poquito, ¿no? Por ahí hay algunos inversores que son mucho más agresivos, más arriesgados, entonces directamente quieren tener una posición mucho más fuerte en este tipo de activos que sí son de renta variable y eso hay que tenerlo en cuenta. Carolina, Fermín, muchas gracias. Felicitaciones también por la oficina, muy, muy hermoso. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir. Escuchábamos entonces, Gise, la palabra de Carolina, la palabra de Fermín con las recomendaciones de Leiva Inversiones en cómo podemos hacer para, por supuesto, incrementar el capital y cuáles son las mejores alternativas de inversión. Les agradecemos que hoy nos hayan abierto sus puertas. Ahí en Francisco Míguez 180, en el puerto de Santa Fe, están las oficinas. Estamos compartiendo el QR también para aquellos que quieran contactarse con ellos y tener más información acerca de lo que venimos contando y que hoy lo conocimos directamente en el lugar de trabajo. Gracias, Chino. Hasta mañana. Hasta mañana, Gise. En Leiva Bursátil podés invertir tus ahorros de forma segura. Y con el asesoramiento de expertos para que no pierdan valor. Contactanos